Muchísimas gracias. Perdón. Listo. Bueno, entonces, básicamente el acoso laboral, pues como les venía diciendo, es una conducta que debe reunir dos condiciones específicas establecidas en la norma. Entonces, la primera de ellas es que debe ser persistente y la segunda es que sea demostrable. El hecho de que sea persistente me lleva a mí a determinar que si una persona ha tenido una conducta por una sola vez o su víctima ha de alguna manera pues ha presenciado una sola vez esa conducta, pues no estaríamos hablando de un tema de acoso laboral. Sin embargo, pues ya vamos a ampliar un poco más ese concepto. Y la condición de demostrable quiere decir de que esa supuesta conducta que se está desplegando pues debe ser demostrable o debe ser, digamos, probada de alguna manera. Entonces, legalmente pues existen diferentes medios de prueba, entre ellas el testimonio de un trabajador, de un compañero que haya presenciado la situación, el tema, por ejemplo, de pruebas documentales. Yo también puedo, por ejemplo, recoger la versión por escrito de una persona que haya estado cerca. Y por supuesto, pues también vale la versión de cada trabajador involucrado, sino que a veces en estos casos es muy difícil cuando tenemos la versión del jefe con la versión del subalterno, porque estamos como de alguna manera confrontando las dos versiones y no sabemos a cuál darle más credibilidad. O digamos, también se puede perder el objetivo porque podemos tener más afinidad con el uno que con el otro y en esa medida pues se puede dificultar un poco. Pero las dos condiciones particulares que nos dice la norma son que sea persistente y que sea demostrable esa conducta. ¿Cuál es la finalidad de esa conducta? Inducir en esa persona miedo, terror, angustia, incluso desmotivación laboral, al punto que vemos que muchas personas se ven obligadas a renunciar al cargo por el temor que le está de pronto de denunciar alguna conducta de acoso laboral o de pronto a dañar su hoja de vida de cara a la consecución de un nuevo trabajo. ¿Sí? Que de pronto la persona pues vaya a tomar represalias, entonces pues la gente prefiere quedarse callada en muchas ocasiones. Esas son las finalidades y el victimario, la persona que desprende la conducta de acoso laboral, como les decía hace un momento, no solamente es el jefe, que normalmente es como la causa más común, pero el acoso también puede venir de un compañero de trabajo que esté en mi misma línea o incluso de un subalterno. Actualmente tenemos 6 modalidades de acoso laboral, que son el maltrato, la persecución, la discriminación, el entorpecimiento, la inequidad y la desprotección laboral. Entonces, el maltrato es básicamente la forma más común, que son los actos de violencia, ya sea física o mental, que yo ejerzo sobre una persona. Un caso muy común, por ejemplo, es cuando hacemos, digamos, humillaciones de un trabajador en público delante de sus compañeros de trabajo. Y es muy común que a veces puede pasar que un jefe descalifique a un trabajador o demerite digamos, sus habilidades o su trabajo. Entonces, en esos casos, quiero aclarar que no necesariamente todas las veces, por ejemplo, si un jefe hace una reunión con su equipo de trabajo donde está haciendo una retroalimentación de las labores que tiene a cargo cada uno, de esas acciones de mejora que de pronto puede desplegar cada uno de los integrantes del equipo, no necesariamente estamos hablando de que estemos frente a un caso de acoso, ¿sí? Porque ahí el acoso, digamos que se diferencia de la tonalidad en la que yo digo las cosas, el lenguaje que yo como jefe estoy utilizando, porque yo puedo hacer una crítica, pero no siempre esa crítica va a ser constructiva, dependiendo muchas veces de, como le decíamos, el lenguaje y la forma en la cual yo digo las cosas, ¿sí? Entonces, para que no se confunda de que hay personas que de pronto cuando les exigen o les dicen que debe mejorar, se sienten acosadas laboralmente y no siempre eso podría ser una conducta constitutiva de acoso. Tenemos también los actos de persecución laboral, que es toda conducta cuyas características de reiteración o evidente arbitrariedad permiten inferir el propósito de inducir a la renuncia de un empleado o un trabajador. Entonces, un ejemplo muy claro de esto puede ser cuando una persona encuentra que, voy a poner un ejemplo, que es llamada a un proceso disciplinario de manera reiterada sin una razón suficiente. Entonces, ojo, porque no necesariamente, o sea, hay trabajadores que desafortunadamente incumplen con las normas, con un procedimiento o no se atañen a las, digamos, reglas de una organización y por eso pues es necesario hacerle un proceso disciplinario. Pero en muchas otras ocasiones también vemos que puede ser el jefe o un compañero que siempre tiende a tildar al compañero de que hay un incumplimiento o de buscarle, como decimos comúnmente, la caída para que esté
constantemente en procesos disciplinarios. Entonces, ese puede ser un ejemplo de persecución. Otro ejemplo o otra modalidad de acoso, la discriminación laboral. Y hoy en día la vivimos muchísimo nosotros las mujeres, que solo por el hecho de tener el poder y la facultad de dar a luz, somos discriminadas en el ámbito laboral. Entonces ya se han tomado algunas medidas en este caso y ustedes saben, yo creo que la mayoría sabemos que están prohibidas hacer las pruebas de gravidez en los procesos de selección. Incluso ya se están adoptando también acá en Colombia algunas medidas que se hicieron, por ejemplo, en Europa, y es la posibilidad de adoptar jornadas o licencias de paternidad y de maternidad parentales compartidas. Eso quiere decir que una parte de la licencia de la mujer pueda ser compartida con el hombre para que de esta manera, pues toda la carga que existe entre nosotras las mujeres, que somos quienes finalmente en alguna oportunidad vamos a disfrutar de la licencia, pues no seamos discriminadas en el ámbito laboral. ¿Sí? Entonces, esa es una de las razones por las cuales se han creado licencias parentales y también, por ejemplo, se está buscando con la reforma laboral ampliar la licencia de paternidad. Esas, digamos, son una de las causas más comunes de discriminación, pero también, por ejemplo, cuando yo aíslo a un compañero de trabajo por su orientación sexual, por su raza y demás, entonces hay que tener mucho cuidado con el lenguaje que utilizamos y más cuando estamos en un entorno laboral de confianza, porque llegamos a tal punto de confianza que empezamos a utilizar de pronto palabras no adecuadas que para nosotros pueden ser normales, pero para un compañero pueden ser lesivas o agresivas. O no sabemos de pronto si esa persona tiene una condición sexual distinta y no ha sido capaz de decirlo porque se siente de pronto acosado o le puede dar miedo de ser discriminado. Por otro lado, tenemos el entorpecimiento laboral, que es toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de una labor o hacerla más gravosa o retratada. Entonces, un ejemplo, yo solicito a un subalterno que me entregue un informe para mañana a primera hora, pero entonces al mismo tiempo le pido 3 otros informes para que me entregue hoy mismo. Y entonces hay ciertas situaciones que pueden darnos luces de acoso, sin embargo, cada situación pues es muy puntual y hay que analizarla de manera detallada. Un caso de inequidad laboral es cuando hacemos una asignación de funciones a menosprecio del trabajador. Entonces, cuando, por ejemplo, recargamos en un trabajador funciones de manera desproporcionada en comparación a los mismos compañeros de trabajo que tienen esa misma, digamos, esa misma labor, que tienen esa misma experiencia. Ahora, eso no lo podemos confundir con, obviamente, algunos equipos de trabajo donde de pronto su jefe directo sabe identificar qué rol cumple cada persona y cuál es, digamos, como su fortaleza en esa área. Entonces, de alguna manera, pues uno distribuye esas labores dependiendo de esas fortalezas que tenga cada uno. Entonces, no necesariamente esa distribución de labores, pues puede ser un tema de inequidad laboral. Y por último, tenemos como modalidad de acoso la desprotección laboral, que es toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad de un trabajador mediante órdenes o asignación de funciones sin el cumplimiento de los requisitos. Entonces, un ejemplo, yo le digo a mi subalterno, mira, necesito que hagas este trabajo de alturas, pero resulta que yo como empleado o como jefe directo no le suministro a esa persona esos elementos de protección que requiere para protegerse de alguna caída, por ejemplo, la línea de vida o un elemento de protección personal en general para esa labor particular. Entonces, hay muchas modalidades que de pronto no tenemos presentes que pueden constituir acoso laboral, pero sí pueden devenir en una situación de acoso. En el año 2022 se expidió una nueva ley, que es la 2209, por medio de la cual se modificó el plazo que tienen las personas para demandar por situaciones de acoso laboral. Se le conoce en términos legales como un término de prescripción, que antes era de 6 meses y ahora pasó a ser de 3 años. Es decir, que una vez la persona sufre la conducta de acoso laboral, tiene 3 años contados a partir de esa fecha para iniciar acciones legales en contra de su victimario o en contra también de la organización que tolere esas situaciones de acoso laboral. Entonces, en estos casos, los implicados no solamente van a ser la persona que es victimaria, es decir, quien ejerce la conducta de acoso, sino que también puede ser la empresa en caso de que haya tolerado la situación o no haya buscado acciones de mejora para, digamos, que mediar la situación de acoso.
Estas son algunas de las conductas constitutivas de acoso. Sí, dime. ¿Puedo hacer una pregunta con respecto al último aspecto que mencionaste? Con el último aspecto, no, con respecto a la resolución. Ajá, sí, Si la persona ya no trabaja en la compañía, aún así puede interponer o puede hacer este proceso. Sí, señora. O sea, en cualquiera de los dos casos, ni el acusado ni el que acusa. ¿Lo puede hacer? Exacto. Entonces, espérate, te hago una aclaración a esa pregunta, pero muy válida que la haces porque eso nos da claridad a todos de algo. Y es que la conducta podría, digamos, la denuncia que la persona va a poner pueden ser de dos tipos. Una que es ante el comité de convivencia, y ahí quiero aclarar que si una persona hace una denuncia al comité de convivencia o la manda a gestión humana, una vez ya está desvinculado de la compañía, porque hemos tenido casos donde, por ejemplo, el día de hoy se le terminó el contrato a Pepito Pérez y resulta que en la tarde envió una queja por acoso laboral y dijo, no, es que a mí me estaban acosando. Entonces, frente a ese tipo de conductas y más para las personas que están dentro del área del comité de convivencia, quiero decirles que existe un concepto del Ministerio del Trabajo que dice claramente que toda denuncia de acoso laboral que se hace post-contractual, es decir, una vez terminado ese contrato de trabajo, pues el comité de convivencia inmediatamente pierde competencia para conocer y solucionar el caso. ¿Por qué razón? Porque el comité de convivencia tiene una función mediadora entre el trabajador víctima de acoso y la persona que está ejerciendo la conducta de acoso. Entonces, si una de las partes ya no está, ese lazo se rompe, ahí ya lo que tenemos que hacer son, obviamente como empresa y como comité de convivencia, hacer una gestión más investigativa, buscar acciones de mejora de cómo remediar la situación, pero ya darle solución al caso, pues no tiene sentido porque la persona no está. Eso es frente a una denuncia ante el comité de convivencia o ante la misma empresa. Pero por supuesto, quien haya sido víctima de acoso laboral tiene de todas maneras 3 años, es para acudir ante un juez laboral, ¿sí? Que es el que finalmente dirime este tipo de controversias suscitadas por temas de acoso. No sé si fui clara. ¿Sí? Gracias. Sí, gracias. Karen, una pregunta, qué pena. Frente al caso, por ejemplo, de que una persona se le vaya a terminar el contrato, yo sé que cuando uno pone una denuncia de este tipo ante el comité y demás, ¿cuánto tiempo de fuero tiene la persona? ¿Son 6 meses o de acuerdo a lo que dices podrían ser hasta 3 o eso es otro tiempo? Sí, claro. No sé si te me adelantaste un poquito el tema, pero sí, son 6 meses. Y sobre el tema del fuero de acoso laboral, pues quiero obviamente también explicarles un poco qué es, para de pronto los que no saben y qué manejo darle, entonces ya vamos para allá, pero sí son 6 meses, bueno. Digamos que no tiene nada que ver el fuero por acoso al término de prescripción de una acción legal que tiene el trabajador que ha sido víctima de acoso laboral. Digamos que son dos cosas distintas. Bien. Gracias. Bueno, entonces, actualmente en la normatividad, que es la ley 1010 del 2006, es la que regula el tema del acoso laboral, cuáles son esas modalidades que fueron las que acabamos de ver, y también nos dice taxativamente, es decir, expresamente, cuáles son todas esas conductas constitutivas de acoso laboral. Entonces, a manera enunciativa, pues nos dice que, voy a leerles algunas, actos de agresión física, independientemente de sus consecuencias, injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de compañeros de trabajo, también puede ser muy común. La descalificación humillante y en presencia de compañeros de trabajo de las propuestas u opiniones de trabajo. Las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir formuladas en público. Por ejemplo, la negativa claramente injustificada a otorgar un permiso, una licencia, unas vacaciones cuando se dan las condiciones legales para pedirlos. Entonces, miren que hay diferentes conductas que pueden ser constitutivas y cuando a nosotros como comité de convivencia nos llega una denuncia por acoso laboral, pues tenemos que remitirnos a la norma y mirar si de pronto esa denuncia o esos hechos que se redactan en la denuncia, pues de alguna manera se pueden configurar dentro de alguna de estas causales de acoso laboral, que son las que nos permiten identificar si estamos ante un caso o no de acoso. ¿Cómo prevenimos actualmente el acoso laboral al interior de las organizaciones o qué nos dictamina la norma nosotros desde la parte, digamos, como empresa?
y también pues desde el área del Comité de Convivencia Laboral. Entonces, lo primero es adoptar un procedimiento para atender las quejas de acoso laboral. Las dos empresas pues cuentan con un, ¿cómo se llama? Con un procedimiento o un manual, gracias, con un manual que nos explica el paso a paso de nosotros como Comité de Convivencia Laboral, cómo debemos desarrollar y darle trámite a una queja por acoso laboral. Al final se los voy a explicar. Pero entonces la empresa tiene que tener establecido un procedimiento, una guía, una orientación para poder que cuando una persona sienta que está siendo acosada, pues pueda elevar esa queja ante el Comité de Convivencia. Aquí quiero hacerles una aclaración porque nos pasó con una empresa a la que asesoramos en alguna oportunidad y resulta que ellos tenían un canal de comunicación en su manual de convivencia que era el buzón de sugerencias. Obviamente, esta empresa a la que asesorábamos en su momento es una empresa totalmente ajena al objeto social de la empresa Johanna Ortiz, es una empresa de la industria gastronómica. Entonces, ellos lo que hacían es manejaban un buzón de sugerencias dentro del establecimiento de comercio y en ese buzón de sugerencias recibían las quejas por acoso. Entonces, resulta que una persona renunció a su cargo y una semana después, que fue el momento en el que se le hizo el seguimiento a ese buzón de sugerencias, resulta que, oh sorpresa, había una queja de acoso laboral. Entonces, ahí es importante que en ese procedimiento que tengamos, nosotros establezcamos canales de comunicación realmente efectivos, al cual, pues, obviamente haya un seguimiento constante, porque en ese caso, por ejemplo, la empresa se expuso a riesgos. ¿Por qué razón? Porque se dio cuenta que la renuncia que realmente había presentado la persona estaba motivada en una situación de acoso laboral y no le pudo dar un trámite oportuno ni una, digamos, una mejora para de alguna manera remediar la situación y de pronto la empresa se pudo haber expuesto, digamos, a una demanda por no haber adelantado nada, ¿sí? Entonces es para que ustedes lo tengan en cuenta que este tipo de casos pueden surgir cuando de pronto tenemos canales de comunicación que no son los adecuados. Otra medida para, de alguna manera, prevenir el acoso laboral es crear un comité de convivencia. El comité de convivencia, como lo decíamos, es el ente al interior de toda empresa o organización encargada de prevenir y darle trámite a las quejas de acoso laboral. ¿Sí? Normalmente el comité de convivencia está integrado por dos representantes que defienden los intereses de los trabajadores y dos representantes que defienden los intereses del empleador, con, digamos, el objetivo de ser más, valga la redundancia, objetivos e imparciales en la toma de decisiones frente a determinados casos. Aspectos relevantes sobre el comité de convivencia, tener presente que si una persona ha sido víctima de acoso laboral o ha sido victimario de acoso laboral, no puede ser miembro del comité de convivencia si esa situación se ha presentado dentro de los 6 meses anteriores a su nombramiento como, digamos, como parte o miembro del comité de convivencia. Adicionalmente, pues la norma nos hace unas sugerencias y es que quienes conformen el comité de convivencia laboral, olvidarles que tengan actitudes comportamentales de alguna manera, de que sean personas respetuosas, que sean personas que tengan habilidades de solución de conflictos, que sean tolerantes, por supuesto que manejen mucha prudencia y confidencialidad. ¿Por qué razón? Porque en los comités de convivencia se pueden, digamos, suscitar diferentes casos donde pueden estar involucrados nuestro círculo más cercano de compañeros de trabajo. Entonces, es por esta razón que, y ahí me corriges, no sé, Lisbeth y Caterine, si esto se hizo, que una vez se conforma el comité de convivencia, se hace firmar también una cláusula de confidencialidad, de manera que, por supuesto, todo lo que se ventile dentro del comité de convivencia laboral, pues no puede ser, digamos, informado y divulgado con nuestros demás compañeros de trabajo, protegiendo obviamente la intimidad de las personas que de pronto están siendo expuestas a estos casos. Ok. Vale, muchas gracias. De todas maneras, ahí está, pero es para que entonces la implementemos, porque eso es una medida y pues a modo de recomendación a todos los que estamos aquí, pues tenerlo en cuenta, ¿no? Que es, porque no sabemos si el día de mañana podamos ser alguno de nosotros, ¿sí? Entonces, pues es como por el respeto de nuestros compañeros de trabajo, pues tenerlo de manera confidencial. Otra de las formas de prevenir el acoso es establecer sanciones disciplinarias. En el reglamento interno de trabajo actual de las dos empresas está establecido que incurrir en una conducta de acoso laboral pues genera una justa causa para poder terminar el contrato de trabajo.
al trabajador que haya sido víctima de acoso laboral. Y es por último establecer mecanismos de prevención en el reglamento interno, pues digamos que estas dos están alineadas y es que se establecen tanto sanciones para quien despliega una conducta de acoso laboral, como también mecanismos de prevención que son el tema de crear el comité de convivencia y establecer procedimientos para darle trámite a las quejas por acoso laboral. No sé si hasta el momento tienen alguna pregunta. No, hasta el momento todo bien. Listo, muchas gracias. Entonces, tenemos sanciones que pueden estar en cabeza, no solamente del trabajador, como les decía ahora, victimario, sino también del empleador cuando se toleren conductas de acoso laboral. Entonces, tenemos una multa entre 2 y 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el empleador que tolere situaciones de acoso laboral. La obligación de pagar a la EPS o a la ARL hasta el 50% del tratamiento de la persona que de pronto haya requerido tratamiento por haber, digamos, por la situación trágica que haya vivido o cuando esto pues, le haya ocasionado alguna enfermedad física o mental. Y también pagar la indemnización del trabajador cuando su renuncia se haya dado con ocasión de una situación de acoso laboral. Y aquí también quiero ser muy precisa y es que no necesariamente cuando un trabajador renuncia, motivando su renuncia en un acoso laboral, pues estamos frente a este tipo de conductas. También tenemos que ser un poco justos y honestos y es que hay trabajadores que solamente por el hecho de vengarse o de tener algún tipo de retaliación por la terminación de un contrato de trabajo, pues lo que hace es indicar que su renuncia pues, fue con ocasión de una situación de acoso laboral y no necesariamente tiene que ser cierto. Entonces, cada caso pues hay que analizarlo de manera particular. Y como trabajador, es decir, aquella persona que ejerce o despliega esa conducta de acoso, pues también tiene una consecuencia y es que se le puede terminar el contrato de trabajo con justa causa, cuando por supuesto quede demostrado que esa persona pues en efecto ejerció una conducta constitutiva de acoso laboral. Y aquí vamos al tema del fuero por acoso laboral que nos preguntabas ahora, Caterina. Entonces, el fuero por acoso es una protección legal y constitucional que básicamente lo que le garantiza a la persona víctima de acoso laboral es que pueda permanecer en el empleo cuando haya presentado una queja por acoso laboral. Y eso me indica a mí como empleador que yo no puedo despedir a ese trabajador dentro de los 6 meses siguientes a la petición, queja o reclamo por la conducta constitutiva de acoso laboral. Pero ojo, porque eso no opera simplemente por el hecho de yo interponer la queja. ¿Sí? La norma digamos que lo tiene supeditado al hecho de que esa situación de acoso laboral haya sido verificada y que en efecto pues se constate que estamos ante una situación de acoso. Porque como les decía ahora, una persona que de pronto por rabia, venganza, esté enojada porque se le terminó el contrato de trabajo, pues perfectamente puede decir, ah, no, yo fui acosado laboralmente, o una persona que de pronto, no sé, no esté haciendo bien sus labores, que de pronto no esté rindiendo con lo suficiente y tenga sospechas de que lo van a despedir porque ya lo hemos vivido, va a interponer una queja por acoso laboral para de alguna manera beneficiarse de este fuero. Entonces aquí quiero aclarar que esto no opera de alguna manera automáticamente, no. Ya la Corte ha estudiado casos, voy a ponerles un ejemplo de un trabajador que le fue iniciado un procedimiento disciplinario por un tema pues, de incumplimiento de labores y en el momento en que le fue iniciado el procedimiento disciplinario, interpuso una queja verbal diciendo que había sido acosado laboralmente. La empresa, con ocasión del procedimiento disciplinario, terminó el contrato con justa causa y el trabajador demandó a la empresa. En este caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, pues le dio la razón al empleado en el sentido de que en ese caso pues no estaba probado que existiera un fuero por acoso laboral, ni siquiera tampoco una conducta constitutiva de acoso, porque el trabajador pues era muy diciente que la queja la había interpuesto, era por el hecho de que se le había terminado su contrato de trabajo, se le estaba haciendo el procedimiento disciplinario, y lo segundo es que no había ninguna prueba, ninguna sola prueba de que la persona realmente hubiese sido víctima de acoso laboral. Entonces, frente a este tipo de casos, cuando se vaya a presentar, eso se puede presentar, ahí es importante que desde gestión humana pues haya una muy buena comunicación también con el Comité de Convivencia Laboral para que gestión humana administre y sepa qué casos
hay en curso, a qué casos hay que hacerle seguimiento y que, por supuesto, si desde recursos humanos se ha tomado la decisión de terminar un contrato, porque puede pasar, tengamos cuidado de que no se vaya a despedir una persona que de pronto tenga este fuero por acoso laboral, porque pues esto nos puede traer consecuencias legales como empresa. Entonces ahí pues, la comunicación es muy importante. ¿Por qué razón desde gestión humana se tiene que administrar este tipo de temas? Porque finalmente pues el fuero o el tema de acoso laboral es un tema sensible que también es inspeccionado por el Ministerio del Trabajo. Entonces, desde gestión humana nosotros también tenemos que hacerle seguimiento al tema de cómo está el comité de convivencia, si realmente el comité se está reuniendo para evaluar este tipo de casos de acoso laboral, qué seguimiento se le está haciendo a los compromisos que se adquirieron con ocasión de una situación de acoso, entre otras razones, ¿sí? Entonces, es por esa razón que debe haber como un canal de comunicación pues, muy eficiente ahí entre ustedes. El acoso laboral en las relaciones de trabajo pues está regulado de diferentes maneras, principalmente en la ley 1010 del año 2006, que fue la que estableció todo el tema de el fuero por acoso laboral, cuáles son las conductas constitutivas, ahí también van a encontrar cuáles son las sanciones para la empresa y el trabajador, cuáles son esas modalidades de acoso, entre otras situaciones. También tenemos la resolución 2646 del 2008, mediante la cual se hace la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente en la exposición a factores de riesgo psicosocial. Y tenemos dos resoluciones más, que son la 652 del 2012 y la 1356 del 2012, que regulan todo lo relacionado con el comité de convivencia. Entonces, lo que hablábamos al inicio de cuántos integrantes debe tener el comité de convivencia, cada cuánto debe nombrarse ese comité de convivencia, cuáles son las actitudes comportamentales que debe tener el comité y los roles pues, que desempeñan cada uno dentro del comité de convivencia laboral. Acá tenemos el acoso sexual en las relaciones de trabajo, que es uno de los temas que ha cobrado mucha relevancia, especialmente en este gobierno. Yo creo que para nadie es un secreto, así estemos o no dentro del comité de convivencia. Yo creo que no es un secreto, pues que Colombia es un país que se está acogiendo mucho a los tratados internacionales de derechos humanos y a los tratados de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, y en esa medida se han empezado a adoptar muchas regulaciones en torno al tema de acoso laboral, acoso sexual y violencia de género. Sí, de hecho, esta normativa se expidió, digamos que en términos generales hace poco, se expidió en el 2024, donde se establece el acoso sexual, que no solamente se tiene que dar derivado de mi pareja sentimental que puedo tener de pronto dentro del mismo ambiente de trabajo, sino también de parte de un funcionario X de la empresa o incluso un externo que venga a la organización. Entonces, el acoso sexual se puede dar no solo dentro de las instalaciones de trabajo, sino también, por ejemplo, si yo voy en la ruta y resulta que en la ruta soy acosado sexual o acosada sexualmente por un compañero de trabajo, también puede presentarse un tema de acoso sexual. La norma también nos habla de otros ejemplos, como el caso de, voy a poner un ejemplo, la fiesta de la empresa. Que no estamos propiamente en la ejecución de nuestras labores, pero estamos en un evento, en un espacio donde estamos compañeros de trabajo, es un evento organizado por la organización, ahí también, por ejemplo, puede darse una situación de acoso laboral. Entonces, pueden existir diferentes escenarios en los cuales podemos encontrar en esta situación. Y entonces, con esta ley, que es la 2365, se crean entonces otras obligaciones para la empresa para prevenir y mitigar el tema del acoso sexual, entre ellas, crear una política interna de prevención. La empresa Joan Ortiz ya tiene un protocolo para la prevención del acoso sexual. Y digamos que de manera particular, si bien tiene el mismo procedimiento que una queja por acoso laboral, de que la persona debe interponer la queja ante el comité de convivencia y se le debe dar trámite a la misma, la norma también nos lleva a desplegar otras, digamos, acciones frente a este tipo de conductas. Entonces, una de ellas es garantizar los derechos de la víctima de acoso sexual para prevenir y brindar garantías de no repetición. Entonces, frente a esta obligación, ¿qué podemos hacer como empresa? Obviamente, en lo que esté en nuestras manos. Habrán situaciones donde de pronto, si el acosador está dentro de la misma organización, pues como empresa mirar la posibilidad de establecer horarios de trabajo diferentes, jornadas
digamos, reubicar a la persona en caso tal de que sea necesario. Esto en la medida de las posibilidades, porque miren que también hay, digamos, obligaciones en cabeza del empleador que muchas veces son desproporcionadas porque las estructuras organizacionales o el tema de pronto del organigrama es muy pequeño. Hay empresas donde realmente el organigrama es tan chiquitico que tú no tienes dónde reubicar a una persona. Entonces, ahora la reforma laboral incrementa, entre otras obligaciones para los empleadores, el hecho de que si una persona ha sido víctima de feminicidio, por ejemplo, o que ha sido, que tiene una orden de alejamiento de su pareja sentimental, por el hecho de que puede ser agredida, el empleador está en la obligación de reubicarlo. Entonces, ahí es muy difícil porque si muchas veces vemos que la Fiscalía General y el mismo Estado no le puede garantizar la protección a la mujer, ¿cómo van a poner en cabeza del empleador el hecho de que pueda brindarle protección cuando, como les decía, hay empresas que tienen la forma de hacerlo, pero hay muchas otras empresas chiquiticas, no sé, una panadería, un establecimiento de comercio mucho más pequeño, donde yo no tengo cómo tomar este tipo de medidas? Sí, donde yo no puedo tener un policía todo el día cuidando a mi trabajador, a mi trabajadora. Sí, entonces, no sé si ustedes recuerdan el caso de feminicidio en el Centro Comercial Santa Fe, en Bogotá, donde la pareja sentimental llega al establecimiento donde está ubicada la trabajadora, que es como un local de Inmusa dentro del centro comercial, y ahí pues con un objeto cortopunzante le da puñaladas a su esposa y pues ella finalmente muere en el lugar de trabajo. Entonces, a raíz de todos este tipo de casos que se han presentado, pues se han generado este tipo de obligaciones, pero como les digo, hay unas que ya resultan muy desproporcionadas y en esa medida, pues ya como empresa, en determinado caso se mirará de qué manera se puede garantizar la protección a la persona que ha sido víctima de acoso sexual o que esté de pronto teniendo un problema de violencia intrafamiliar y demás. Por otro lado, también frente al acoso sexual, otra medida distinta del acoso laboral es que la persona tiene, por supuesto, al ser un delito penal, tiene la posibilidad de acudir ante la Fiscalía General de la Nación a poner la denuncia. Entonces, como empleado, como empresa y desde el área de comité de convivencia, tenemos que orientar a la persona para preguntarle si ella quiere o no interponer la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Obviamente, si la persona dice que sí, ya en ese trámite, pues obviamente nosotros como abogados los apoyamos, porque ya eso se sale de las manos del comité de convivencia. Pero simplemente como para comentarles que esta es una de las obligaciones que existen desde el punto de vista del acoso sexual, diferente a lo que ocurre con el acoso laboral, que el acoso laboral pues sí no genera una denuncia ante la Fiscalía. Abstenerse de realizar actos de censura que desconozcan la garantía de las víctimas, de visibilizar públicamente los casos de acoso sexual. Por supuesto, hay personas que de pronto prefieren dar a conocer su caso y hay otras que por el contrario prefieren que su caso se mantenga bajo estricta confidencialidad por no afectar su reputación, por no revelar su imagen y también es muy respetable ese tipo de casos. Voy a explicarles un poco el procedimiento especial, pero antes de esto quiero entrar a decirles que frente a estos temas de acoso, el manejo que hay que darle a los casos es muy cuidadoso, porque también existe, ustedes saben que hoy en día existe un riesgo reputacional muy alto. ¿Alguien nos va a decir algo? Perdón que no estoy viendo la pantalla. Qué pena, es que la cámara mía está fallando, entonces no la tengo prendida. Tranquila, no te preocupes. Quería hacerte una consulta. ¿Algún colaborador, pues digamos, puede buscar al comité de convivencia a poner alguna, no sé si un denuncio, bueno, a poner un tema sobre de que está acosada sexualmente dentro de su hogar? Nosotros podemos recibir ese tipo de quejas. O sea, yo sé que no tiene nada que ver con la organización como tal, pero si alguien nos aborda sobre esos temas, ¿cómo se manejarían ahí? O sea, ¿qué facultad tiene la organización o las empresas cuando alguien nos da ese tipo de alertas y pues que de pronto podamos intervenir o no y que eso no vaya a convertirse en algo más grande? No sé si mi pregunta es clara. Sí, sí, súper válido, Caterina. Bueno, ahí ya no estamos hablando de un acoso sexual en el ámbito de las relaciones laborales, porque pues es algo que ya se nos sale de nuestras manos, pero también como empresa sería de pronto muy poco diligente quedarnos con el caso y no hacer nada, ¿sí? Una cosa es que me lo digan a mí como tu amiga, compañera,
donde yo no tengo por qué ir a divulgar el caso, yo te lo estoy contando porque te tengo confianza. Y otra cosa es cuando un trabajador o una trabajadora que está siendo violentada ya eleva una queja ante el comité, pero donde su victimario es su pareja sentimental que no tiene nada que ver con la empresa. ¿Sí? Entonces, si estamos hablando de que ya la persona, digamos que ejecuta la segunda acción, que es cuando su victimario es su pareja sentimental que no trabaja en la organización, pero me está elevando el caso al comité, pues en ese orden de ideas, lo más diligente que podemos hacer como empresa es orientar a la persona. Si nosotros como empresa le podemos de pronto dar apoyo psicosocial a la persona, si nosotros como empresa, sabiendo que existen los mecanismos de denuncia, aparte del de la Fiscalía General, podemos orientarla y preguntarle si esa persona pues quiere poner la denuncia, porque muchas veces por el miedo que tienen no lo hacen, pero es más como orientativo, ¿sí? A que la persona pueda denunciar, a que la persona reciba atención psicológica, hasta ahí, ¿sí? Porque ya al no ser una persona que haga parte de la organización o que se haya dado el acoso dentro de la organización, pues a nosotros no nos compete nada con relación a ese sujeto activo del acoso. ¿Sí me hago entender? Más como orientarla o cuando se presenten ese tipo de casos pueden también acudir a nosotros para que les demos como unos lineamientos de qué hacer en ese tipo de situaciones. Vale, muchas gracias, Carmen, queda clarísimo. Vale, con mucho gusto. Perdón. Bueno, entonces, este es el procedimiento especial que se tiene establecido para tramitar las quejas de acoso laboral. La persona que haya sido víctima de acoso laboral, lo que se crea víctima de acoso, pues puede denunciar ante el comité de convivencia su caso. Lo ideal es que en esta denuncia la persona sea clara con la situación y, por supuesto, como lo decíamos al inicio, pues adjunte las pruebas que puedan, digamos, soportar que su caso, pues, realmente se trata de un tema de acoso laboral. Una vez la denuncia es presentada ante el comité de convivencia, el comité debe evaluar primero, debe hacer un análisis inicial de si esa situación pues, realmente se configura o no en un acoso laboral. ¿Sí? Porque dependiendo de eso, pues miramos, si estamos dentro del tema de acoso, pues vamos a darle trámite a un acoso laboral. Pero si estamos frente a un caso donde vemos que la situación es más de disciplinaria que de acoso, pues el caso lo debemos remitir es al área de gestión humana para que gestión humana pues adopte las medidas ya desde el punto de vista disciplinario. Entonces, por ejemplo, a que resulta que no sé, resulta que hubo un incumplimiento de un trabajador frente a las funciones y el trabajador se molestó con el jefe por eso, pues es un caso más disciplinario que se le puede dar un manejo desde otro punto de vista que no es un tema de acoso laboral. ¿Sí? Entonces, cuando ya como comité vemos que el caso probablemente o da muchas luces de que es una situación de acoso, nosotros tenemos dos opciones, o abrir ese procedimiento especial o adelantar solo mecanismos preventivos, que es, por ejemplo, cuando la situación pues, no es nada grave ni amerita ahondar más en el tema, sino que se puede solucionar mediante recomendaciones a ambos trabajadores, pues se imparten algunos lineamientos, recomendaciones y demás. Pero si vemos que es necesario escuchar a las partes, ahondar más en el caso, ver realmente qué fue lo que pasó, pues abrimos este procedimiento especial. Entonces, dentro de ese procedimiento especial, lo primero que nosotros hacemos es, una vez ya vamos a darle trámite al caso dentro del comité de convivencia, vamos a citar primero a la persona que se siente o que ha sido víctima de acoso laboral. En esta, digamos, reunión lo que vamos a hacer es como una especie de entrevista, la persona nos va a contar qué le pasó, qué pruebas tiene, nosotros la vamos a escuchar y de esta diligencia se va a levantar un acta para que quede constancia. Primero siempre se escucha a la víctima y luego, una vez la víctima haya intervenido, se cita en otra instancia o en otro momento al victimario, es decir, a quien presuntamente despliega la conducta de acoso para también garantizarle su derecho de defensa. Porque como les decía, no necesariamente la persona nos puede estar diciendo la verdad. Entonces, sí o sí, tenemos que garantizar el derecho de defensa de ambas partes. Entonces, cuando ya hemos escuchado al victimario del acoso laboral, pues esto ya nos permite, nos da más luces de si el caso sí es un tema de acoso, si no lo es, si de pronto necesitamos como comité de convivencia laboral recaudar más pruebas. Es que nosotros necesitamos, por ejemplo, un video.
del momento en que las personas discutieron o se agredieron físicamente. Entonces, el comité tiene la posibilidad de recaudar esos medios de prueba para aportar al procedimiento especial y determinar si estamos frente a un tema de acoso laboral. Una vez se hayan recaudado todas las pruebas, hayamos escuchado a las partes, la función primordial del comité de convivencia es acercar a esas partes, puede ser en una reunión donde estén ambas partes, es el comité como un actor más bien mediador entre ambas, buscando de que se lleguen a consensos y acuerdos, ¿sí? La idea es que las partes lleguen a un acuerdo y que si las partes no pueden llegar a un acuerdo, el comité esté dispuesto a proponer opciones pues, de arreglo de ese conflicto que se está presentando. La idea es que una vez se tenga pues ese arreglo o ese acuerdo, esto quede redactado en un documento. Perdón, un segundo. Que redactado en un documento para poder que le hagamos seguimiento a este compromiso. ¿Sí? Entonces, la idea es que una vez se lleguen a esos acuerdos, se le debe hacer un seguimiento al caso durante los 2 meses siguientes a la suscripción de ese acuerdo para validar que de pronto la persona que se siente víctima de acoso laboral pues no haya sido violentada nuevamente, que el victimario no haya sido reiterativo en esa conducta. A veces también, como les decía, se pueden tomar medidas cuando si vemos que esos compromisos no se resuelven, medidas como la terminación del contrato de trabajo de la persona que incurrió en el acoso laboral, la posibilidad de reubicación del trabajador que ha sido víctima, esto siempre y cuando pues realmente esté demostrado que haya sido víctima de acoso laboral y que se tengan los medios y las herramientas para yo como empresa poder hacer esa reubicación, porque como les decía, no todas las veces pues esto se puede llevar a cabo. La idea es que... Perdón, ¿sí? un segundo, qué pena, yo tengo otra reunión, entonces me tengo que salir. Quería, pues... Tranquila, no te preocupes, igual ya vamos a acabar. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, así con mucho gusto. Entonces, pues esa es la idea, hacerle seguimiento y mirar si de pronto hay que tomar medidas adicionales. Y esto, el hecho de que el caso sea conocido por el Comité de Convivencia, no impide que desde el área de gestión humana también se le pueda abrir un proceso disciplinario a la persona que está siendo victimaria del acoso laboral, es decir, que es quien está ejerciendo esa conducta. ¿Por qué razón? Porque desde gestión humana también hay que revisar si esa persona realmente incurrió en una conducta de acoso laboral, pues amerite que su caso dé para la terminación del contrato de trabajo por justa causa. Y entonces eso hace que el procedimiento se pueda desplegar tanto desde el punto de vista del comité de convivencia como también desde el punto de vista de recursos humanos, si hay que tomar medidas adicionales y que esos compromisos pues que se llegaron entre las partes pues finalmente no dieran resultado. Más o menos todo este trámite, desde que la persona interpone la denuncia, se hacen las reuniones y demás, se puede tomar aproximadamente unos 45 días calendario y ya pues se determina cómo va a ser distribuido ese periodo, pero la idea es que en ese tiempo se le dé una solución pues, efectiva al caso. No sé si hasta ahorita hay alguna otra pregunta. ¿No? Bueno, entonces, básicamente era esto lo que les quería explicar un poco cuál es el panorama actual que tenemos. Hay que tener mucha cautela, como les decía, con estos casos, de que les demos el trámite oportuno, que la persona no sienta que su caso quedó ahí como, digamos, en el aire, sino que realmente investiguemos qué fue lo que pasó. También advertir que hay situaciones en las cuales una persona interpone una queja por acoso y esa queja es totalmente falsa, no tiene argumentos, solamente lo está haciendo para, de alguna manera, emproblemar a la persona contra la cual se supone que está poniendo la denuncia. Entonces, es importante que también conozcan que esa persona que interpone una queja por acoso y que esa queja no tiene ningún tipo de fundamento, no es fidedigna, pues también esa persona se puede ver expuesta a que se le inicie un procedimiento disciplinario y que se le pueda terminar el contrato de trabajo con su causa. Y entonces es como para que seamos un poco pues como justos, que tengamos en cuenta como las dos partes, porque si bien hay muchas situaciones donde sí puede haber un acoso, hay otras donde realmente no hay una conducta constitutiva de acoso laboral.
Y ese es, digamos que en términos generales, el procedimiento. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? ¿Todo clarísimo? Sí, todo quedó muy claro, Karen. Muchas gracias. Bueno, no, con mucho gusto. De todas maneras, estaremos ahí apoyándolos porque seguramente cuando uno recibe una situación es que ahí surgen las miles de dudas de qué hacemos, cómo hacemos, qué tenemos que firmar, qué pasó aquí, o entonces seguramente pues ahí estaremos apoyando. ¿Ibas a decir algo, Caterina? Sí, pues igual es que, digamos que a veces se tiende a malinterpretar acoso laboral, ¿sí? Y lo digo porque me ha pasado casos donde hay colaboradores que me dicen, no, es que mi compañero me lo tiene montado. Entonces, es muy difícil desde la posición desde nosotros poder saber que efectivamente esa queja, o bueno, o no sé cómo uno puede aprender cómo identificar de que realmente sí sea algo formal. Ejemplo, un colaborador una vez fue y me abordó a decirme, no, mira, es que mi compañero me la tiene montada. Entonces, yo siempre les pregunto a las personas cuando van con este tipo de quejas, les digo, listo, ¿qué es acoso laboral? Revisamos la norma, leemos juntos, le digo, mira, esto es acoso, ¿tú qué entiendes por esto? ¿Tienes alguna evidencia? Vale, mi Paulis. Entonces, como que a veces uno queda como que en el limbo porque uno no sabe si realmente, ejemplo, un caso, un colaborador que me dijo, no, es que mi compañero me la tiene montada. Y yo, ¿y qué hizo? No, es que siempre me coge recocha. Y entonces hubo un día en que lo cogió de malas pulgas, entonces claro, él ya se sintió acosado y que era de siempre. Pues entonces, desde la posición de nosotras, yo no sé cómo a veces uno puede abordar esos temas sin decir de que no es importante, claramente es importante y hay que poner un freno para que el tipo de confianza, y digamos las charlas y demás no pasen al límite pues de que vaya a haber una pelea o demás o que realmente sea un acoso, pero a veces uno como orden colaborador cuando van con ese tipo de quejas que no es un acoso, porque no lo es, pero tampoco uno decirle a él no, no es nada, o sea, no sé, a veces, eso a veces como que yo me pregunto cómo uno pues, cómo uno hace ahí en esos casos. Sí, ahí en ese caso es más como un tema disciplinario, de lo que te decía al inicio, es más como un tema de irrespeto que se puede manejar perfectamente también como un procedimiento disciplinario. Entonces, si la persona pues ha tenido alguna situación en particular, pues puede elevar simplemente la solicitud de procedimiento disciplinario y se hace el procedimiento disciplinario, porque como te decía, las modalidades de acoso laboral pues están tipificadas en la norma y tienen unas connotaciones un poco distintas. Y adicional a eso, deben tener esas condiciones que te digo. Reiterativa, entonces hay casos donde, es que me miró mal. O sea, también hay personas muy susceptibles, porque las hay. Y otro tema es el hecho de que sea demostrable. Entonces la persona también tiene que tener pruebas, porque si a mí me llegan con ese de alguna manera como el tema de poner quejas y quejas, pues nosotros no estamos tampoco para estar solucionando esas situaciones que realmente se pueden, digamos, solucionar incluso con hablar, ¿sí? Con hablar entre compañeros o mirarlo desde el punto de vista del procedimiento disciplinario. ¿Sí? Ok, o sea que cuando pasen ese tipo de cosas se pueden hacer desde una es habladito normal o ya si uno ve que la cosa puede ser un poco más grave, sin decir que es acoso, para que no vaya a llegar a esos extremos, entonces uno lo manejaría con un procedimiento disciplinario normal de acuerdo a lo que sea la norma y el reglamento interno. Sí, de acuerdo, aunque prioritariamente Ok, siempre tratar de dialogar, ¿sí? No llegar a esas instancias ok. de proceso disciplinario. ¿Por qué razón? Sí, porque es Porque muchas veces desgastante. también el proceso disciplinario no solo es desgastante para ustedes desde el área de recursos humanos, sino también que a veces los trabajadores se sienten un poco, digamos, un poco como ofendidos, pero cuando ya ven que es un procedimiento como tal, que es algo como tan rígido, con esas condiciones legales, de pronto a la persona no le gusta mucho. Entonces hay formas en las que cuando dialogamos se pueden llegar a acuerdos sin necesidad de tomar estas medidas como tan eh, ya aprensivas para que la persona mejore su conducta. Vale, Karen, muchas gracias. No tengo más preguntas. Bueno, con mucho gusto. Bueno, no, si no hay más preguntas, entonces, pues vamos a compartirles la presentación. Muchísimas gracias a todos. Cualquier inquietud, duda, apoyo que requieran, pues estamos acá para orientarlos. ¿Bueno? Muchas gracias. Muchas gracias, feliz día.
viendo por el WhatsApp un link para que pueda registrar la asistencia. Y por el campus Ottawa vamos a hacer un pequeño cuestionario para que nos dé el certificado de la capacitación. Gracias. 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 Muchas Chao. gracias. Hasta luego.